Los problemas que existen en contextos donde el aborto está prohibido no se resuelven totalmente cuando se aprueban las leyes que lo despenalizan. En el día después de las reformas, la contienda de quienes promueven el aborto legal continúa en dos frentes principales: abordar los desafíos de la implementación y defender las leyes de la embestida conservadora. En este episodio nos preguntamos: ¿qué procesos se desencadenaron el día después de las reformas en los países de América Latina donde se aprobaron leyes que despenalizaron el aborto? ¿Qué reacciones hubo frente a las leyes de aborto legal y cómo afectaron el acceso a derechos por parte de las mujeres? Esto es Arena en Disputa, la política del aborto legal en América Latina. El día después, las reacciones a las leyes de aborto legal. Las leyes sobre aborto legal y las resoluciones de las Cortes de Justicia que despenalizaron el aborto implican importantes avances para los derechos de las mujeres. En Uruguay, donde la ley cumplió 11 años en 2023, las estimaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y de la Organización Iniciativas Sanitarias indican que la mayor parte de la demanda de abortos es cubierta por el sistema legal. Además, la tasa de mortalidad materna bajó drásticamente en comparación al periodo en que el aborto era ilegal. Sin embargo, a pesar de los avances, estas leyes también han enfrentado embates por parte de sectores conservadores y problemas para la implementación, incluso en países como Uruguay, donde la opinión pública estaba, en general, a favor del aborto legal, según mostraban las encuestas. Esto sucede, en parte, porque durante la discusión legislativa hay que negociar. Los distintos actores deben ponerse de acuerdo en qué tan permisiva o restrictiva va a ser la legislación. En este escenario, quienes promueven el aborto legal tienen que hacer sacrificios estratégicos para lograr la aprobación de la ley. En otras palabras, hay que hacer concesiones para llegar a tener no la ley ideal, sino la ley posible. Estos sacrificios estratégicos apuntan a convencer a los moderados que estarían dispuestos a votar una reforma que no sea considerada muy radical, lo que implica incluir o sacar artículos o cláusulas del proyecto que, a futuro, podrían generar un problema en la implementación o un obstáculo en el acceso al aborto. La evaluación de quienes impulsan estas reformas termina siendo la misma: o se hacen concesiones o no hay aborto legal. En el caso uruguayo, por ejemplo, se negoció que, antes de interrumpir embarazos no deseados, las mujeres deben consultar con un equipo multidisciplinario, una condición que puso el legislador, que finalmente dio el voto que faltaba para aprobar la ley. Cuando se negoció en el Parlamento uruguayo, quienes impulsaban la ley ya preveían los obstáculos que estas concesiones podían traer, particularmente en localidades pequeñas que afrontan muchas dificultades para tener técnicos de todas las disciplinas que integran este equipo, como trabajadores sociales y psicólogos. Por ello, intentaron reorganizar los servicios de salud durante la implementación de la ley de aborto. En Chile, las feministas que estaban en el gobierno también previeron las consecuencias que podrían tener los sacrificios estratégicos. Conscientes de que la derecha podía volver al gobierno, como terminó sucediendo a fines de 2017, la administración de Michelle Bachelet quiso dejar preparada la implementación, asegurándose de que sus contenidos fueran en línea con la reforma. Además, tanto en Chile como en Uruguay, por ejemplo, también se incluyeron cláusulas que no pensaron que podían ser problemáticas. Eran disposiciones que estaban en las normas y se veían como condiciones aceptables, pero después generaron problemas y o resultaron un desafío en la implementación. Este es el caso de la objeción de conciencia individual. Según datos del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, por ejemplo, al comienzo de la implementación de la ley, entre el 30 y 40% de los médicos se declararon objetores de conciencia. Si bien podría interpretarse que esta cifra no es tan alta, el problema es la distribución de los objetores de conciencia. Según los monitoreos a la ley de aborto realizados por la Organización Civil Mujer y Salud en Uruguay, los médicos objetores no están distribuidos uniformemente en el territorio, lo que afecta, en particular, a las mujeres que viven en localidades donde se concentran estos médicos. Las mujeres de estas regiones deben trasladarse a otras zonas para poder iniciar el aborto.
11 años después de aprobada la ley en Uruguay, lo que se observa es que, en la práctica, la objeción de conciencia generó una barrera de implementación grave en el acceso al derecho al aborto, especialmente en algunas regiones del país, donde se hizo un uso abusivo de la objeción de conciencia o hay médicos que son pseudo-objetores. Esto también generó problemas en Chile, algo que veremos más adelante. La objeción de conciencia es un obstáculo significativo que enfrentan las leyes de aborto, pero no es el único. Los actores conservadores suelen utilizar múltiples vías para restringir las leyes e incluso han activado mecanismos para contrarrestar las reformas. Así lo detalla la politóloga Cecilia Rocha Carpiuk, una de las investigadoras del proyecto en el que se basa este podcast. Después de que las coaliciones progresistas ganan a los congresos y las leyes se adoptan, se abren nuevas arenas de disputa. Los actores conservadores recalibran sus estrategias y despliegan nuevas acciones para revertir las leyes o intentar obstaculizar su implementación. Esto pone en riesgo la sostenibilidad de las normas y el acceso práctico del derecho al aborto. ¿Cuáles son estas reacciones y estrategias? Las reacciones conservadoras a las leyes de aborto pueden ser de dos tipos. Una forma de distinguirlas es diferenciando las que ocurren a nivel micro y las que ocurren a nivel macro. Las reacciones de nivel micro son aquellas que tienen como protagonistas a individuos que en relaciones o interacciones cara a cara buscan obstaculizar el acceso al derecho. Por ejemplo, cuando las mujeres van a un servicio y encuentran actitudes discriminatorias de parte del personal médico o administrativo, estamos ante reacciones de este nivel, o microresistencias. Cuando los médicos hacen un uso abusivo de la objeción de conciencia, también son casos de este tipo. En cambio, por reacciones de nivel macro, nos referimos a situaciones en las que los actores que intentan revertir las reformas o ponen obstáculos a la implementación de las leyes son grupos u organizaciones que operan a una escala más sistémica, ya sea local, regional o nacional, como por ejemplo partidos políticos, corporaciones médicas u organizaciones sociales conservadoras. Estos actores conservadores pueden desplegar sus estrategias por vías no institucionales o institucionales. Por ejemplo, en Estados Unidos, una práctica común es que los grupos pro vida realicen boicots o manifestaciones en las puertas de las clínicas de aborto, impidiendo el acceso o amedrentando a las mujeres y médicos. En este tipo de caso, decimos que los actores conservadores hacen uso de vías no institucionales para la reacción. Por otro lado, una reacción por la vía institucional puede ser activar mecanismos de democracia directa, como pasó por ejemplo en Uruguay, cuando algunos miembros de los partidos de centroderecha, junto con organizaciones pro vida y la Iglesia Católica, intentaron convocar a un referéndum para derogar la ley de aborto legal. Nosotros estamos en contra del aborto por las razones que se conocen, nos afiliamos a la tesis de la concepción, de que hay vida desde la concepción, pero más allá de eso creo que hay que acercarse a este tema con tolerancia, es decir, advirtiendo que nuestra posición puede ser muy legítima, pero la otra posición es también legítima y tenemos que respetarla y la forma de dirimirla es a través de las urnas. Por eso es que hemos planteado la alternativa de que una vez que se confirme esta decisión legislativa podamos iniciar un camino, repito, entre los que pensamos igual con relación a esto para promover esta instancia plebiscitaria porque creo que estos son los temas que típicamente debe resolver la gente votando. Sin embargo, este intento finalmente fracasó. Otra vía institucional que han utilizado los actores conservadores ha sido acudir a las Cortes de Justicia u organismos de contralor para solicitar la inconstitucionalidad de las leyes de aborto o pedir amparos para que no se apliquen sus reglamentaciones. Esto fue lo que pasó en Chile, cuando en agosto de 2017, tras la aprobación de la ley que permitió el aborto en 3 causales, legisladores de los partidos de derecha presentaron 2 demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la norma violaba el derecho a la vida. Así lo explica Verónica Pérez Bentancur, otra de las politólogas responsables de la investigación. Lo que señalaban los actores conservadores, en particular Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, era que la reforma de aborto en 3 causales legitimaba el aborto como un derecho subjetivo, exigible ante los servicios sanitarios, y que vulneraba las prerrogativas de los hospitales que tenían valores contrarios al aborto. Además, decían que la ley no debía obligar a esos hospitales, ya que el propio Estado garantizaba el derecho estatutario a adscribirse a una determinada ideología, ya fuese esta religiosa o no. El Tribunal Constitucional entendió que la ley del aborto en 3 causales era constitucional, pero su sentencia amplió el alcance de la objeción de conciencia médica. ¿Cómo sucedió esto?
La ley establecía que la objeción de conciencia era individual y que no podía ser invocada por una institución en ningún caso. Esto último fue lo que el tribunal halló inconstitucional. Esta decisión abrió la puerta para que la objeción de conciencia institucional fuera ampliamente reconocida. Este tipo de barreras en la implementación y las reacciones conservadoras que aparecieron luego de aprobadas las leyes llevaron a que en algunos países muchas mujeres sigan optando por métodos clandestinos para interrumpir sus embarazos antes de acceder a las posibilidades que ofrece la normativa vigente. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en Chile, como explica la politóloga Cecilia Rocha Carpiuk. Referentes de organizaciones de mujeres y médicos nos han señalado que las mujeres siguen recurriendo a métodos clandestinos porque se encuentran con muchas barreras dentro del sistema legal, tanto en hospitales públicos como privados. Por ejemplo, la exigencia de una denuncia judicial en los casos de violación suele inhibir a las mujeres de solicitar un aborto legal por esta vía, ya que a menudo tienen miedo de denunciar o tienen que vivir con su agresor. También nos han señalado que en algunas zonas acceder a un aborto por la causal de malformación fetal suele ser difícil debido a que se les exigen varias pruebas y consultas con especialistas que no están disponibles en muchas regiones. Cuando esto ocurre, las mujeres se ven obligadas a viajar a Santiago de Chile y terminan gastando dinero de su propio bolsillo para acceder al procedimiento. Podemos decir que el análisis de los procesos políticos que llevaron a la implementación de leyes de aborto en América Latina deja unas cuantas lecciones. Para empezar, el monitoreo de las experiencias permite tener nueva información para poder actuar mejor frente a futuras iniciativas. Por ejemplo, previendo desde el principio que algunas cláusulas que se introducen a los proyectos de ley y que parecen inocuas pueden generar problemas en la implementación y contemplando entonces salvaguardas que garanticen el acceso real al derecho al aborto. Pero sobre todo, si algo se puede aprender de la lectura de estos casos, es cómo, en definitiva, los avances legislativos se traducen en la conquista de derechos reales para las mujeres que impactan directamente en su calidad de vida, su autonomía sexual y reproductiva y su libertad para elegir. Este podcast está basado en los principales resultados de la investigación La política del aborto legal en América Latina, instituciones, actores y procesos, realizada entre 2021 y 2023 por las politólogas Verónica Pérez Bentancur y Cecilia Rocha Carpiuk. La investigación se desarrolló en el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Fue financiada por el Fondo Clemente Estable de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Locución: Sofía Cortiz Vaz. Guión: Cecilia Rocha Carpiuk, Verónica Pérez Bentancur, Camilo Salvetti y Stephanie de Mirjian. Grabación: Branden Figarola. Edición: Ramiro Brianza. Producción general: Maximiliano Di Benedetto y Camila Gavito.